él es el doctor quien nos habla, ya todos lo conocen, es el doctor Mario Bugallo, ¿sí? Él es profesor de la Facultad de Medicina hace muchos años, es una persona muy conocida y respetada en Corrientes y por todos nosotros. El doctor Mario Bugallo nos va a hablar hoy del manejo de la pancreatitis aguda. Bueno, y lo tenemos al doctor Juan Carlos Caramés y a la doctora Minerva Cárdenas, que van a ser los comentadores sobre el tema, ¿sí? Empezamos, Mario. La pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas y desde el punto de vista clínico se caracteriza por dolor abdominal acompañado por un aumento de las enzimas pancreáticas en sangre, orina o ambas. Usualmente esta patología cursa con un cuadro benigno, aunque pueden presentarse formas más severas con shock, insuficiencia renal o pulmonar que pueden llevar al paciente a la muerte. Los episodios de pancreatitis aguda pueden ser únicos o recurrentes. Morfológicamente vamos a encontrar una gradación de lesiones. En las formas leves vamos a encontrar un infiltrado intrapancreático inflamatorio, un infiltrado difuso y necrosis grasa peripancreática. Ahora, esta forma leves puede evolucionar a formas más severas con intensa necrosis grasa intraparenquimatosa peripancreática, necrosis hemorrágica. Las lesiones pueden ser localizadas o difusas. Usualmente no existe una correlación entre la severidad de los hallazgos clínicos y los hallazgos morfológicos. Las funciones endocrinas y exócrinas de la glándula se encuentran alteradas por un lapso variable. Ahora bien, si la causa primaria o las complicaciones como los pseudoquistes son eliminadas, se produce la restitución clínica, morfológica y funcional. Y este concepto es fundamental porque es lo que diferencia a las pancreatitis agudas de las pancreatitis crónicas, en las cuales la alteración morfológica y funcional persiste. Con respecto a la incidencia, bueno, existen países que llevan un registro muy minucioso de esta patología. Entonces, tomando esos países, que no es en nuestro caso, tenemos que la incidencia oscila entre 5 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad global que va del 5 al 10%. Únicamente en los Estados Unidos hay un ingreso hospitalario de mayor de 275.000 pacientes al año, con un costo en salud que supera los 2.6 billones de dólares anuales. Existe un franco predominio de la patología biliar y alcohólica sobre las demás causas, en un 80 a 85%. Tenemos las causas idiopáticas aproximadamente en un 10%, las causas iatrogénicas, que generalmente suelen ser secundarias a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o a la cirugía abdominal, causas metabólicas como las hiperlipoproteinemias o el hiperparatiroidismo, causas farmacológicas, los glucocorticoides, tiazidas, aciatioprina, traumáticas. Yo en mi vida he visto aquí en Corrientes en jugadores de rugby y jugadores de fútbol, y he leído muchas historias clínicas de pancreatitis postraumática en la era previa a la modificación del cinturón de seguridad de los autos, es decir, los casos de pancreatitis aguda traumáticas como consecuencia del primer cinturón de seguridad que salió, llevó a la modificación de ese sistema en los autos. También pancreatitis agudas por parásitos como los ascaris, tumorales, defectos congénitos como el páncreas divisum y factores genéticos, sobre todo mutaciones del gen inhibidor de la activación de la tripsina, SPINK1, o mutaciones del gen CFTR, que en español es el gen regulador de la conductancia transmembrana
de la fibrosis quística. Algunas observaciones sugerirían la asociación de este gen al del páncreas diviso. Con respecto a la fisiopatogenia, la glándula pancreática posee características distintivas y particulares que la hacen vulnerable frente a variadas agresiones. Posee en la intimidad de las células acinares profermentos con capacidad digestiva para digerir prácticamente todos los tejidos y órganos que conforman el organismo. Estos profermentos se originan en el retículo endoplásmico rugoso que se sitúa en el polo vasolateral de la célula acinar. Estos profermentos se originan en el mismo sitio que se originan las enzimas lisosómicas. A partir de allí, estos profermentos se dirigen, evolucionan, migran hacia el ápice celular, en donde una vez que llegan a gránulos maduros, van a ser excretados al sistema canalicular por un proceso de exocitosis controlada hasta llegar a la luz y duodenal, en donde van a ser activados por la enzima enteroquinasa. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? Estos profermentos e hidrolasas lisosómicas, desde su producción en el retículo endoplásmico, se separan por afinidades físico-químicas y pasan a transcurrir por un sistema de doble membrana y pasan a ocupar organelas distintas. Este sistema de doble membrana está compuesto por cisternas, vesículas, aparato de Golgi, túbulos, que los mantiene separados, impidiendo que interactúen entre sí. Esta compartamentalización de los profermentos constituye un mecanismo defensivo que tiene la célula pancreática, pero no es el único. Existen antienzimas en el citoplasma celular, en el jugo pancreático y en la sangre que nutre los acinos, a fin de evitar cualquier desviación o activación intracelular. Ahora bien, cualquier estímulo que supere estos mecanismos defensivos que acabo de nombrar va a desembocar en una pancreatitis aguda. Esta pancreatitis aguda, que será leve o grave, localizada o sistémica, de acuerdo a la masividad y a la naturaleza del estímulo y también del estado funcional de la glándula en ese preciso momento. Los estímulos susceptibles de provocar pancreatitis aguda en el ser humano son bastante bien conocidos y inspiraron la creación de modelos experimentales, ya sea que se traten de hiperlipidemias de origen alcohólicas o idiopáticas, o bien a la presencia de un obstáculo mecánico de origen biliar. Los trabajos experimentales sugieren que la isquemia pancreática o bien la ligadura del canal pancreático asociada a una inyección de secretina o de ácidos grasos libres, o una inyección intravascular de ácidos grasos libres, desencadenaría una activación por parte de las enzimas pancreáticas, particularmente la quimotripsina, de la xantino deshidrogenasa en xantino oxidasa, y posteriormente la xantino oxidasa generaría radicales oxígeno libre a partir de la hipoxantina. Y estos radicales libres serían los responsables de las alteraciones en la permeabilidad del endotelio de los capilares pancreáticos. Ahora bien, esto pudo demostrarse porque la utilización en forma experimental del alopurinol, que es un inhibidor específico de la xantino oxidasa, inhibe el proceso. Ahora bien, vamos a hablar del factor biliar. El factor biliar representa más del 80% de nuestras pancreatitis agudas. En Argentina, al igual que en Sudamérica,
el factor biliar es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Y en el resto del mundo, vamos a ver más adelante, también se insiste mucho en la causa biliar. ¿Cuál es el argumento más contundente a favor de esta etiología? Es que si el tratamiento está bien hecho, la causa desaparece, mientras que si se ignora la patología biliar o el tratamiento es infructuoso, la recidiva es la regla. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? Y la explicación se basa en la anatomía, en las relaciones íntimas entre el colédoco y el conducto de Wilson a nivel de la desembocadura en la segunda porción del duodeno. Cuando se habla de esto, no se puede dejar de nombrar a un médico brillante que la Argentina, y en esto soy chauvinista, le ofreció al mundo, porque en los años 70, a mediados de los 70, el doctor Acosta y colaboradores, el doctor Acosta es un rosarino que tuve el placer de conocer allá por el año 2005, que ya era un hombre mayor, y compartimos un desayuno de trabajo. Estaba él, el doctor Sael, que es otra eminencia en todo este tipo de tratamientos de páncreas, de pancreatitis aguda y complicaciones. Y bueno, ahí el desconocido era yo, pero fue muy, muy grato compartir con ellos ese momento. Él, a mediados de los 70, hizo un trabajo y lo publicó en donde él pudo demostrar que en el 80% de los pacientes, en el 80-88% de los pacientes con pancreatitis aguda, eliminan cálculos coledocianos en la materia fecal. Y esto lo hizo tamizando la materia fecal de los pacientes dentro de los 20 días de iniciado el proceso. Y solamente en un 11% de los pacientes con patología biliar aguda sin pancreatitis. Entonces, elaboraron el siguiente enunciado, que los episodios de pancreatitis aguda estaban relacionados con la obstrucción sucesiva o simultánea del colédoco y el Wilson en un momento en que la glándula pancreática continuaba estimulando las secreciones pancreático-duodenales. Vamos al alcohol. El alcohol en sí mismo, el rol del alcohol en la pancreatitis aguda es bastante discutida y se piensa que existe un grupo poblacional que reúne condiciones genéticas que los predisponen a esto, porque en realidad el alcohol produce más bien, lleva a una pancreatitis crónica que evoluciona por PUC asociadas a un incremento de la ingesta alcohólica. No es este tema, el tema de hoy es pancreatitis aguda, pero es interesante saber que el grupo de investigación que formó el profesor Sarles en Marsella había demostrado que el jugo pancreático, al igual que otras sustancias, se demostró después del organismo, posee una proteína que es la proteína estabilizadora de los cálculos. Y los pacientes que son bebedores crónicos de alcohol tienen una alteración en cuanto a la proteína estabilizadora de los cálculos. Entonces se produce la precipitación del calcio sobre tapones mucosos, que la secreción del páncreas se vuelve muy mucosa y entonces esos tapones mucosos terminan calcificándose. Por eso es que muchos le dicen pancreatitis calcificante o calcifiante. Otro factor, las hiperlipoproteinemias. Las hiperlipoproteinemias de tipo 1 y 5 se complican de pancreatitis aguda en un 30% de los casos y las de tipo 4 en un 15% de los casos. Pero las pancreatitis agudas que responden a una hiperlipoproteinemia están sobre todo asociadas a las de tipo 4. El hiperparatiroidismo. Entre el 5 y el 30% de los hiperparatiroideos se complican de pancreatitis aguda. Y las pancreatitis agudas revelan 7 pacientes con hiperparatiroidismo sobre 10 casos de pancreatitis aguda. O sea que cada 10 pacientes que tienen
pancreatitis aguda, 7 suelen ser hiperparatiroidismo. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? Bueno, es decir, se produce un incremento en el calcio iónico que en un medio alcalino precipita, y este fosfato de calcio es el que estimularía la transformación del tripsinógeno en tripsina. Ahora, es importante saber que el rol de las paratiroides, del hiperparatiroidismo en la producción de pancreatitis aguda, está siempre en revisión. Hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Ahora vamos a hablar de la clínica. Como yo soy gastroenterólogo clínico, eh, soy un profundo defensor de la semiología. Y más adelante van a ver por qué me voy a explayar un poco en esto. El síntoma principal es el dolor. El dolor puede localizar en el epigastrio e irradiar al hipocondrio izquierdo y al dorso, o bien puede irradiarse al hipocondrio derecho y plantear el diagnóstico diferencial con la patología biliar aguda. Otras veces el dolor puede extenderse hacia todo el abdomen y localizarse en la fosa ilíaca derecha y plantear el diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda. La localización del dolor generalmente está en relación con el lugar donde está el infiltrado del exudado inflamatorio pancreático. ¿Por qué? Porque discurre a través de los mesos y entonces la irradiación se hace de acuerdo hacia donde avanza el exudado pancreático. El dolor es un dolor intenso desde el comienzo, es un dolor que llega a la acné rápidamente, aunque de una manera menos dramática que un abdomen agudo perforativo. Es un dolor que puede asociarse a náuseas y vómitos, que al principio pueden ser exentos de bilis, pero que tienen una característica: los vómitos no alivian el dolor. El dolor es un dolor que dura horas o incluso días. Y si tienen un dolor que pasa rápidamente, deben inclinarse más bien a pensar en un cólico vesicular o en un cólico renal o bien en la desobstrucción de un asa intestinal. ¿Qué otra cosa más respecto al dolor? Es un dolor que prácticamente no tiene posición antálgica, aunque el paciente logra cierto alivio flexionando los muslos sobre la pelvis y lo que puede decirse que adopta la posición de gatillo de fusil. Es un dolor que no calma con los calmantes habituales. Otra cosa, el paciente se va a presentar ansioso, con sensación de fatiga, con transpiración profusa y va a tener movimientos respiratorios superficiales debido al intenso dolor. Esa respiración superficial va a llevar a que cuando se conjugue con el ataque enzimático y leucocitario haga focos de atelectasia. También vamos a encontrar taquicardia y hipotensión que pueden llevar al shock. E ictericia. La ictericia se presenta de manera variable, por ejemplo, en las pancreatitis agudas litiásicas, puede presentarse en un 60% y es transitoria, a no ser que haya un cálculo enclavado en la papila. Y en las pancreatitis agudas no litiásicas, la ictericia se debe a un edema pericoledociano. El shock, que dije que podía haber, es de naturaleza compleja. Es un shock hipovolémico por el infiltrado intraperitoneal, retroperitoneal, por el hilio concomitante. Es un shock neurogénico por el intenso dolor. Es un shock vasogénico
porque se produce la liberación al torrente sanguíneo de sustancias vasoactivas, aminas vasodilatadoras, y es un shock cardiogénico porque está alterada la contractilidad cardíaca por esas mismas sustancias que son liberadas al torrente sanguíneo. Con respecto al examen físico, aquí tenemos la actitud que adopta el paciente con una pancreatitis aguda, que no logra calmarlo, sino cierto alivio. La facie va a ser una facie hipocrática, recordemos cuáles son las características: rasgos afilados, hemostalmo con halo, piel fría, diaforética, mucosa cianótica, serostomía y saburra, queilosis. Una imagen de ictericia y los hallazgos referidos al abdomen. Bueno, en un primer momento el abdomen es doloroso a la palpación, los cuadrantes superiores cuesta, uno quiere palpar el epigastrio y el paciente presenta defensa y se percibe como un empastamiento que no permite delimitar bien los límites. Esto en realidad dura muy poco tiempo, porque el exudado pancreático produce rápidamente una paresia de los intestinos, hay ilio, distensión del abdomen, una distensión tan importante que llevó a que el profesor Enrique Finoquieto enunciara el siguiente verso: abdomen doloroso y blando, si no es pancreatitis, anda raspando. Por eso, toda esta patología, ¿qué es lo que pasa cuando ingresa un paciente a la guardia del hospital y hay cambio de guardia? Evoluciona tan rápidamente que hay que estar muy en relación con los colegas que evaluaron al paciente a su ingreso, porque el que lo vio a la hora, a las 2 horas, no va a coincidir con los hallazgos del que recibió el paciente. También es importante que decalque a ustedes que en todos los textos o las publicaciones, la descripción del dolor que se hace de pancreatitis aguda siempre corresponden a las formas moderadas a severas, porque las formas leves, doctores, hemos visto seguramente muchas pancreatitis leves en las guardias, porque se confunde con cualquier patología del aparato digestivo. Así que las características corresponden a las pancreatitis moderadas a severas. Entonces, a la ocultación del abdomen, como va a haber paresia, vamos a encontrar borborismos muy atenuados, podemos encontrar un ruido de gorgoteo y va a haber hipomotilidad digestiva. Aquí tenemos un abdomen distendido, con ilio y con otra aparición en piel de signos de Cullen y Gray-Turner, que son por los derrames sanguinolentos, intra y retroperitoneales. En algunas ocasiones se produce el edema pancreático y peripancreático, es lo que se conoce a veces como el flemón pancreático y que se observa. Algunas personas lo pueden palpar, pero esta imagen de TC es muy ilustrativa de eso. En otros casos, y esto es algo ya raro, que no es específica de pancreatitis aguda, porque la paniculitis pancreática también podemos encontrarla en el cáncer de páncreas, son nódulos eritemato-violáceos y que responden a la necrosis por licuefacción del celular subcutáneo. Esto, digo, no es solamente en la pancreatitis aguda, se puede encontrar en otras patologías pancreáticas como el cáncer de páncreas. Aquí tenemos que, como llaman en muchos lugares del mundo, lo llaman al abdomen sin preparación, lo que nosotros decimos una radiografía directa del abdomen. Podemos ver el signo de la centinela o el signo del colon cortado. El signo del colon cortado, que también se puede ver en el cáncer de colon o se puede observar en la enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica, y que se debe a que la paresia ocasionada por el exudado pancreático
vamos a tener un colon proximal dilatado y a nivel de la flexura esplénica, cuando el colon retoma su posición retroperitoneal, el exudado genera un edema pericólico que a veces actúa como un obstáculo mecánico y entonces es como que se ve interrumpida el colon distal está libre, está vacío. Y eso también tiene su traducción tomográfica. Aquí tenemos una imagen de tórax, los hallazgos, podemos encontrar un derrame pleural o atelectasia basal o atelectasias laminares. En algunas pancreatitis graves existen cambios hemodinámicos similares a los del shock séptico o endotoxémico, con un aumento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular periférica, aumentos de los shunt pulmonares. En estas circunstancias puede presentarse una encefalopatía pancreática, es un cuadro gravísimo con nistagmo horizontal. Y ahora quiero hablar un poco sobre el metabolismo de las amilasas. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque en nuestra región no todas las instituciones tienen dosajes de lipasa pancreática y se sigue utilizando la amilasa como un recurso diagnóstico. Entonces es importante saber que las amilasas son producidas por las glándulas salivales y por el páncreas. Estas amilasas son de diferente peso molecular. Es también importante saber que las bacterias intestinales también pueden producir amilasas y que hay órganos muy ricos en amilasa, como ser la trompa de falopio o el hígado, que son los responsables de la amilasemia fisiológica. Ahora bien, la depuración sanguínea de las amilasas es esencialmente extrarrenal en un 75% y se lleva a cabo en el sistema retículo endotelial. El 25% restante está asegurado por el clearance del riñón, por filtración, sin reabsorción ni excreción. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que el clearance de las amilasas pancreáticas es exclusivamente renal. O sea que lo que aparece en orina es de riñón, no es imposible que sea de otro lugar. Y tiene la característica de ser un clearance extremadamente rápido, ya que en 2 horas se depura la mitad de las amilasas que hay en el torrente circulatorio. Y esta es la explicación para aquellos casos de pancreatitis aguda que tienen amilasemias fugaces. Y también es la explicación de aquellos casos de pacientes que tienen síntomas de pancreatitis aguda, que la amilasa sanguínea no tiene los valores que uno espera, pero que tienen hiperamilasuриas prolongadas. Es importante saber también que hay mucha patología aguda del abdomen que cursa con valores elevados de amilasas, y todos los cirujanos lo saben: la patología biliar aguda, excepcionalmente la patología perforativa gástrica, el infarto intestino mesentérico, las complicaciones del aneurisma de aorta abdominal y la rotura de un embarazo ectópico. También cuando ustedes tengan un paciente, porque muchas veces uno pide de rutina amilasa y vienen valores elevados. Bueno, cuando ustedes tienen una clínica benigna, es decir, el paciente no tiene síntomas compatibles con pancreatitis aguda y vienen valores altos de amilasa, pensar en una macroamilasemia que no reviste gravedad, y si ustedes quieren investigarla, a qué se debe, la pueden investigar. Esto es muy interesante para aquellas personas que no saben, para la gente joven sobre todo. Esto es cómo se organiza una reunión de consenso. Tiene 2 etapas: una fase de preparación y una etapa de conferencias. Entonces, cuando se decide la etapa de preparación,
se designa a un promotor. El promotor va a tener que buscar los medios de financiamiento, confiarle la responsabilidad de la conferencia a un comité organizador y elegir el tema que se va a tratar. El comité organizador va a redactar cuáles son las preguntas que van a tener que responder los expertos, el jurado, el grupo que va a hacer la revisión bibliográfica de este tema y invita al público. Se participa de una conferencia pública y luego el jurado redacta a puertas cerradas las recomendaciones y finalmente se difunden dichas recomendaciones. Entonces, aquí estamos nosotros. El fondo de pantalla hace referente a los estados de ánimo que pasa a veces el enfermo y el estado de ánimo que pasamos los médicos con este tipo de patología. Y aquí tenemos cuáles son los interrogantes, cuáles son las preguntas que redactó el jurado para que sean respondidas por los expertos y por la gente que hace la revisión bibliográfica. Entonces, el primer interrogante es cómo hacer el diagnóstico positivo y el diagnóstico etiológico de pancreatitis aguda. Bueno, el comité de expertos determinó que no se justifica pedir enzimas pancreáticas cuando un paciente no presenta un dolor pancreático típico. Por eso hablé de semiología. Es muy común ver en las guardias de los sanatorios y de los hospitales que piden amilasa ante un dolor pancreático típico. Un paciente que no tiene cualquier dolor abdominal, pero que no reúne las características de un dolor pancreático. Entonces, el diagnóstico positivo es paciente con dolor pancreático típico y lipasa plasmática 3 veces por encima del valor normal, no es necesario pedir más nada de imagenología. También el jurado rescató lo siguiente: cuando uno tiene el antecedente de que tenemos un paciente que padece de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y está tomando drogas que sabemos que son pancreático-tóxicas, no enloquecer, porque decir al paciente que le vamos a pedir lipasa y qué sé yo, genera ansiedad. Cuando sabemos que las drogas son pancreático-tóxicas, paño frío, tranquilidad. En caso de que existan dudas, se puede pedir tomografía computada, pero atención, el paciente se encuentra en una etapa hemodinámica inestable, en tren de constituir un tercer espacio. Entonces, este paciente, si lo que nosotros pedimos es una TC y ahí empieza el lío, pedimos una tomografía computada, imagenología nos dice que sin contraste no sirve para nada, y hacer contraste en una persona que está hemodinámicamente inestable es empujarlo a que haga una insuficiencia renal orgánica. Entonces, si el paciente, repito, tiene un dolor pancreático típico y lipasa por encima de 3 veces el valor normal, ningún otro elemento diagnóstico es necesario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico etiológico? Y bueno, si nosotros tenemos paciente de sexo femenino mayor de 50 años, son 2 argumentos válidos pero inespecíficos, y a eso le agregamos un dosaje de ALAC 3 veces por encima del valor normal, tiene un valor predictivo positivo para pancreatitis aguda del 95%. La ecografía tiene una sensibilidad del 90% para el diagnóstico de pancreatitis aguda biliar, pero esta sensibilidad cae a un 60% cuando se asocia el hilio. La colangioresonancia nuclear magnética, en todos los lugares donde hay disponibilidad, aporta mucho, pero es importante saber que cuando los cálculos son menores de 3 milímetros, la sensibilidad cae. Y es allí, doctora Giovanna, donde usted va a aparecer con el ecoendoscopio, porque tiene una sensibilidad y especificidad superior al 95%.
Aquí tenemos una imagen de ecografía en donde se puede ver que hay un edema de la glándula que entre un 25 y un 50%, con los bordes difusos, se detecta líquido y hay una dilatación intraabdominal y se ve la presencia de cálculos. Y en esta otra vemos una imagen de ecoendoscopía y fíjense, esto no sé si se seguirá llamando igual, pero cuando yo era estudiante de medicina se decían que estos eran los microcálculos de Chirai. Interesante. Esto una resonancia nuclear magnética no lo detecta. Incluso hoy en Francia, que es un país donde tiene una alta incidencia de pancreatitis aguda y crónica de etiología alcohólica, ellos dicen que aun cuando no se detectan cálculos, es importante insistir porque lo importante de esto es que si son cálculos biliares, aun cuando sean menores de 3 milímetros y se soluciona quirúrgicamente o por una limpieza endoscópica de la vía biliar, la patología desaparece, se cura. Pero si ignoramos esto, la recurrencia es la regla. Segundo interrogante a responder, el diagnóstico de gravedad. Se debe establecer rápidamente la gravedad de una pancreatitis aguda. ¿Y eso por qué? Porque nosotros es muy importante saber en qué sitio del hospital vamos a internar, a hospitalizar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque una pancreatitis leve lo podemos poner en una sala común de clínica médica, pero siempre con la posibilidad de acceder a una terapia intermedia o a una unidad de cuidados intensivos según cómo evolucionen nuestros pacientes. Para establecer la gravedad de una pancreatitis aguda nos valemos de los criterios de gravedad. Existen criterios de gravedad que son los ligados al terreno. El terreno es el paciente. Paciente mayor de 80 años con un índice de masa corporal superior a 30 y comorbilidades, sobre todo renales y respiratorias. Se han determinado escalas score bioclínicos para evaluar la gravedad y todos conocen el score de SOFA, que es el que habla de los fallos viscerales u orgánicos. Otro es los criterios de Ranson. Los criterios de Ranson tienen la virtud, la ventaja de que son criterios que fueron diseñados para la pancreatitis aguda. Eso también tiene su contra. Para poder aplicarlos tenemos que saber y no desconocer y aceitar los mecanismos para llegar al diagnóstico de pancreatitis aguda. Y tienen un valor predictivo negativo del 92%, o sea que son importantes. La desventaja es que lo podemos repetir una sola vez a las 48 horas. Luego la puntuación Apache no está dedicada a la pancreatitis aguda, se puede hacer en cualquier otro tipo de patología, pero tienen la ventaja de que se pueden repetir cuantas veces uno necesite. Es un score más complejo, no lo manejan generalmente los internistas. Y el jurado rescató como marcador biológico aislado la PCR a un umbral de 150 miligramos por litro y a las 48 horas. Y tiene un valor predictivo negativo del 94%. Muy importante la PCR. Y la evaluación morfológica de gravedad por el score de Baltasar, el score tomográfico de Baltasar, que divide en grados A, B y C, según se trate de un páncreas normal, de un agrandamiento pancreático, un infiltrado de la grasa peripancreática o de un foco de necrosis, o más de un foco de necrosis, o la presencia de bullas en el seno del páncreas o de un foco de necrosis. Y el diagnóstico de necrosis que se hace en el tiempo angiográfico del escáner. También es ampliamente difundido. Acá tenemos una imagen de una pancreatitis edematosa intersticial, es una imagen tomográfica en donde vamos a ver el páncreas aumentado de tamaño. Fíjense
la vesícula litiásica. Y derrame, por supuesto, y necrosis grasa peripancreática. Eso es para ilustrar, nada más. Aquí tenemos también una pancreatitis edematosa intersticial con un aspecto acordonado, la necrosis grasa peripancreática, un aspecto acordonado, con un exudado pancreático que está próxima a la cara anterolateral, posterolateral del riñón derecho y izquierdo, estoy diciendo pavada, y un engrosamiento de la cápsula de Gerota. Aquí tenemos una necrosis pancreática, aquí se ve que compromete el istmo y parte del cuerpo, y acá tenemos una imagen de resonancia de un pseudoquiste de páncreas. Fíjense que bien se ve la cápsula, la pseudocápsula en realidad. La clasificación morfológica de la pancreatitis aguda basada en la imagenología permite clasificar a la pancreatitis edematosa intersticial y en pancreatitis necrosante. Y la clasificación de la pancreatitis aguda basada en factores determinantes de gravedad que nos permite clasificarla en leve, moderada, grave o crítica, según tenga necrosis pancreática o peripancreática o insuficiencia o fallo orgánico. La leve no tiene ninguno de los dos, la moderada tiene una necrosis pancreática o peripancreática estéril y o una insuficiencia o fallo orgánico transitorio. La grave va a tener una necrosis pancreática o peripancreática infectada o una insuficiencia o fallo orgánico persistente. Y la crítica tiene una necrosis pancreática o peripancreática infectada más una insuficiencia o falla orgánica persistente. Acá este cuadro nos permite hacer una utilización racional de los criterios de gravedad. Así tenemos que una vez que tenemos el diagnóstico positivo de pancreatitis aguda, tenemos que ver si nuestro paciente tiene fallo visceral inicial, sí o no. Si nuestro paciente tiene un fallo visceral inicial, reanimación. Si no tiene un fallo visceral inicial, tenemos que ver si nuestro paciente es un paciente de riesgo. Si es un paciente de riesgo, debemos realizar vigilancia reforzada. Y este paciente de riesgo bajo vigilancia reforzada puede ir a un fallo visceral o a una complicación local o bien puede mejorar. Si nuestro paciente no es de riesgo, debemos realizar los controles habituales y siempre existe la posibilidad de agravación o curación. Entonces ahora vamos un poco a los conceptos. ¿Qué entendemos por fallo visceral? Fallo visceral decimos que existe cuando la creatinina es mayor a 170, la TA menor a 90, la presión parcial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, un Glasgow inferior a 13 y las plaquetas inferior a 80. ¿Cuándo decimos que se trata de un paciente de riesgo? Cuando son los factores de gravedad propios del paciente, o sea, mayor de 80 años, índice de masa corporal mayor de 30 y comorbilidades, sobre todo renales y respiratorias. Cuando la PCR es mayor a 150 miligramos por litro, acuérdense que el umbral era de 150 para el comité de expertos, un Ranson superior a 3 y el score de Baltasar igual o superior a 4. ¿Y qué se entiende por vigilancia reforzada? A realizar controles clínicos pluricotidianos, un laboratorio que incluya hemograma cotidiano, creatinina, PCR, bisemanal, permanentemente oxígeno de pulso y control radiológico, en realidad imagenológico por tomografía computada, cada 10 o 15 días o bien en donde se disponga por colangioresonancia nuclear magnética para buscar y ver si los focos de necrosis se infectan o no. Tercer interrogante, ¿qué hacer en las formas no complicadas? Bueno, esta oblea, ¿qué quiere decir? No excederse.
Vigilancia en unidad de cuidados simples. Ayuno no debe exceder 48 horas luego de la desaparición del dolor sin analgesia. En estas formas no complicadas, los analgésicos deben ser a base de paracetamol y siempre evitar los salicilatos y los AINES. Por supuesto que en las formas graves se usan mayor analgesias. Todos saben que se utiliza habitualmente meperidina. Y es más lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. O sea, no aspiración gástrica en ausencia de vómitos intorsibles, no antisecretorios gástricos, no derivados de somatostatina, no antibióticos, no extractos pancreáticos. Cuarto interrogante. ¿Qué hacer frente a las formas complicadas? Muy simple. Intervenir eficazmente. ¿A qué le llamamos formas complicadas? A la presencia de necrosis glandular o extrapancreática, a cualquier otra complicación local o a la presencia, al menos, de un fallo visceral. ¿Existen tratamientos específicos? No, no existe ningún tratamiento específico que nos permita evitar las complicaciones de la pancreatitis aguda. Y el tratamiento de los fallos viscerales no está asociado a la pancreatitis aguda. Se tratan como los fallos viscerales de cualquier otra patología que presente fallo visceral. Ahora bien, nutrición enteral o parenteral. Ya hoy no se plantea más esa duda, pero no está mal hablar un poco al respecto. La pancreatitis aguda severa se caracteriza por un importante gasto energético y por pérdida de masa proteica debido a la respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, la situación catabólica del organismo se agrava por el ayuno. O sea que los casos que son graves y que llevan a un mayor ayuno, eso agrava más toda la situación nutricional del paciente. Ahora, ¿cuáles son? Es decir, en esos casos se suele implementar al inicio una nutrición parenteral. ¿Cuáles son los inconvenientes de la alimentación parenteral total? Que haya un riesgo de infección del catéter, siempre hay un riesgo de infección del catéter. A veces hay hiperglicemias que son severas y cuestan manejar, hay desequilibrios hidroelectrolíticos o de vitaminas y el inconveniente más importante que es muy costosa. Entonces, sí, siempre y cuando el paciente nos permita, es decir, siempre es aconsejable instaurar lo más precozmente posible una alimentación enteral total. Muchos estudios demostraron una disminución de las complicaciones sépticas cuando se instaura precozmente una nutrición enteral total en la pancreatitis aguda o en cualquier otra situación clínica donde pueda desarrollarse CIRS. Los alimentos, todos sabemos que la presencia de alimentos en el tubo digestivo tienen un efecto trófico sobre la barrera intestinal, impidiendo la traslocación bacteriana. La nutrición enteral total disminuye la respuesta inflamatoria aguda, preserva el metabolismo proteico intestinal, sugiriendo un rol inhibidor sobre la producción de toxinas, de citoxinas de origen esplácnico. Entonces, se debe implementar una nutrición enteral lo más precozmente posible. Muchas personas, muchos expertos sugieren dentro de las 48 horas de iniciado el proceso. Con respecto al tratamiento de la necrosis, tenemos que hacer primariamente el diagnóstico del foco de necrosis. Bioprofilaxis, ¿hacemos o no bioprofilaxis? Y aquí la situación cambia según nosotros busquemos textos norteamericanos o británicos o textos de otros países. Estados Unidos e Inglaterra aconsejan la bioprofilaxis.
en Francia está desaconsejada. ¿Por qué motivo está desaconsejada? No existe evidencia suficiente. Esto es de una publicación, así que lo quiero leer la conclusión. O sea, no existe una evidencia suficiente para tratar con antibióticos de manera preventiva. Esta decisión fue fuertemente apoyada por los internistas que formaban parte del comité de expertos, ya que se observó un aumento de las infecciones fúngicas y a cocos gram positivos en los casos de antibiótico-terapia preventiva. Se demostró que las bacterias gram positivas eran responsables del 26% de las infecciones antes de la utilización rutinaria de antibióticos. Y cuando se utilizaban antibióticos de forma preventiva, estas infecciones aumentaban al 56%. Existe más recientemente un trabajo hecho por los alemanes que reclutaron 114 pacientes con pancreatitis aguda y con necrosis y ellos vieron que en los pacientes cuando no hacían bioprofilaxis tenían infecciones en el 23% de los casos versus 52% de los casos. ¿Por qué tratar la necrosis infectada? El 10 al 20% de los pacientes con pancreatitis aguda se complican de necrosis pancreática o peripancreática. La necrosis se infectará en el 2/3 de los casos aproximadamente. La mortalidad de las pancreatitis agudas graves pasa de un 15 a un 30% de casos de infección de la necrosis en comparación con la necrosis no infectada. La infección es bacteriana, de origen digestivo, Enterocoque, Escherichia coli y o fúngica. La necrosis intrapancreática siempre es más grave que la necrosis extrapancreática. ¿Cuándo sospechar una necrosis infectada? En general, luego de la 4ª semana, cuando la necrosis comienza a organizarse con un revestimiento periférico y un contenido líquido y sólido a la vez. Esto es sacado de una publicación con el aval de la Sociedad Francesa, del Club Francés del Páncreas, la Sociedad Nacional Francesa de Gastroenterología y la Sociedad Francesa de Endoscopía Digestiva. ¿Cómo sospechar y diagnosticar necrosis infectada? Hay argumentos clínicos como fiebre, sepsis, vómito y ictericia, pero atención aquí. La fiebre es muy engañosa. ¿Y por qué? Porque por empezar, la irrupción del exudado plasmático al organismo, al torrente sanguíneo, produce fiebre. La necrosis de por sí produce fiebre y la infección de la necrosis también. Entonces, hay que tenerla presente y por eso es que las recomendaciones eran de cada 10 o 15 días hacer controles por imágenes, porque también tenemos que basarnos en los argumentos biológicos, que es un aumento de la PCR y de la procalcitonina, y los argumentos radiológicos, como ser la presencia de bullas de aire en el interior de una necrosis en el examen tomográfico. Aquí es muy importante la experiencia del imagenólogo porque ya sea en una ecografía, se habla de la estructura de los ecos, o si es en tomografía computada la densidad, es decir, la gente que tiene experiencia sabe ver e inclusive sabe diferenciar a veces cuando el interior de los pseudoquistes tienen coágulos, porque eso es otra cosa. Si uno tiene que tener mucha precaución porque hay pseudoquistes que en realidad están cumpliendo la función de hemostasia, porque el exudado pancreático horadó un vaso sanguíneo importante, y si a veces ya sea el ecografista intervencionista o el radiólogo intervencionista o el endoscopista intervencionista quiere hacer el tratamiento de un pseudoquiste y puede llegar a tener una hemorragia cataclísmica y en minutos se le muere el paciente. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Drenar una colección aguda antes de la 4ª semana asintomática.
drenar o tratar una necrosis asintomática y o no infectada, prescribir antibióticos sistemáticamente en caso de fiebre. Hay que documentar previamente la infección y, de ser necesario, recurrir a la punción. Prescindir, eso es otra cosa que no se debe hacer, prescindir de una nutrición enteral precoz en una pancreatitis aguda supuestamente severa. ¿Qué pasa con, acuérdense que los antibióticos tienen muy mala penetración en el tejido necrótico, y cuando se hace antibiótico-terapia preventiva, a veces se favorece el desarrollo de candidiasis, y tratar la candidiasis en un foco necrótico es mucho más grave que tratar, más difícil de tratar que una infección por gérmenes gram positivos o negativos. El tratamiento. El tratamiento es multidisciplinario. En él interviene el gastroenterólogo. Generalmente participa el gastroenterólogo que hace endoscopía intervencionista, un radiólogo intervencionista, un terapista o internista y un cirujano visceral. Tampoco nos lo tenemos que escrachar al pobre cirujano visceral, ¿no es cierto? ¿Cómo tratar? Toda pancreatitis aguda grave debe ser ingresada a un centro que tenga una infraestructura acorde, con asistencia de imagenología de última generación por escáner. Evaluar el contenido más o menos sólido de la necrosis por resonancia nuclear magnética o ecografía a fin de predecir las dificultades que podrían ocasionar el drenaje de estas colecciones. También es importante incorporarlo y no dejar de lado, y siempre interesarlo al médico que se dedica a imágenes para esto, porque no es fácil cuando se busca algo específico. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con esta patología, tráiganlo a su propio corral, a esta gente, para que cuanto más vea, más se afine en el diagnóstico de decir, mira, para mí esto está infectada, esta necrosis o no. Y eso no se logra haciendo diagnóstico por imagen general, se logra haciendo este tipo de diagnóstico por imagen en esta patología. Elegir un enfoque escalonado, step up, primera etapa radiológica, eventualmente seguida por un abordaje endoscópico, terminando por el quirúrgico mini invasivo y luego invasivo como último recurso. Cada procedimiento será precedido por toma de muestras para bacteriología y micosis. En la estrategia del step up se podrá discutir el tratamiento con antibióticos siempre y cuando la infección no ocasione un fallo visceral. ¿Y qué antibióticos? Bueno, esto está sacado de una guía norteamericana que se la pedía a una infectóloga. Los americanos usan como profilaxis, esto usan los americanos, pero yo digo, para el tratamiento, imipenem, cilastatin, meropenem. Sin embargo, el meropenem, que salió después del imipenem, no es tan eficaz en la práctica clínica como el imipenem. O sea, ahora habría que escuchar los comentarios que pueden aportar los internistas al respecto. Moxifloxacin y piperacillin, tazobactam. Y cuando ustedes hacen una punción con visas a obtener un resultado bacteriológico, podrían usarse, mientras se espera el resultado del cultivo, moxifloxacin. En todos los casos, ser paciente. Muchos de los focos de necrosis que forman pseudoquistes, en la evolución uno los puede ir controlando y, si la evolución es favorable, desaparecen solos. También es importante que sepan que a veces en el decurso de la patología, a veces cuando a la cuarta semana el paciente empieza con síntomas que remedan la sintomatología inicial, a veces uno siempre está tentado a decir, uy, hay una recidiva de la enfermedad. No, la formación de un pseudoquiste hace que el paciente
tenga síntomas compatibles con el inicio de la patología. Así que sean pacientes, los drenajes y lavajes llevarán bastante tiempo, pero son la base del tratamiento de la necrosis, y el informe hay que informar al paciente sobre todo lo que se va a hacer. Tener en cuenta el aspecto nutricional, el tratamiento de la diabetes, la infección micótica sobreagregada y otras posibles complicaciones. Y para terminar, quiero decirles que espero que podamos tener con nuestro paciente un día claro, como el que tenemos aquí en esta campiña provenzal. Muchas gracias. Y bueno, ahora empieza la discusión, porque no esperen que yo conteste todo. Acá hay mucha gente que tiene mucha experiencia, así que vamos a trabajar entre todos. Mario, muy buena clase, la verdad que excelente. Una ponencia realmente única, muy docente, realmente una ponencia muy buena. Saludos desde Nicaragua. Yo quería preguntarle algo. Normalmente, parte de lo que dijo de la pancreatitis, ¿verdad? Uno de los grandes tabúes que hemos tenido en el manejo clínico ha sido la decisión de la hidratación del paciente, que es lo que actualmente se maneja, ¿no? ¿Cómo realmente unos hablan de una hidratación agresiva en las primeras 24 horas? Otros dicen que no hidratar más de 4.000 en 24 horas, y otros hablan de kilogramos, o calcula por el peso del paciente. Y esto ha sido una punta de lanza en el tema de las complicaciones posteriores al exudado, a todo eso. Entonces, pues la opinión del profesor, ¿qué piensa o qué opina él de ese manejo en la fase aguda del paciente? Bueno, independientemente que sepamos que lo tenemos que categorizar en riesgo, pero un paciente que te llega con dolor a la emergencia, que sabemos que es el tiempo de oro para poder hidratarlo. Y hay pacientes que te evolucionan de una manera en el segundo día tórpida. Pues. Bueno, mirá, vos no estabas conectado cuando yo hablé en mi ciudad. Generalmente cuando ingresa un paciente con pancreatitis aguda, el último en enterarse es el gastroenterólogo. Lo manejan entre los terapistas y los cirujanos. Ahora, aquí sería bueno que la opinión la dé un internista. En cuanto a lo que sí te puedo decir es que la albúmina ejerce un rol protector en las etapas iniciales de la pancreatitis aguda. Y nunca hablé de cosas que no sé, o sea, te digo que me interesaría eso, pero que sí sé que en las etapas iniciales de la pancreatitis aguda, la albúmina, es decir, dar albúmina e hidratar al paciente, tiene un rol protector. Pero la cantidad y qué sé yo, todo eso que lo responda un internista, un terapista. Okay. Muchas gracias. Creo que hay terapistas que se conectaron, ¿no es cierto, Giovanna? No, pero la doctora Ciancula nos va a responder esa pregunta. Ah, bueno. Gracias, profesor. Encantado. Gracias. La verdad que la descripción dice que en las primeras 6 horas post pancreatitis, o sea, cuando tenemos el diagnóstico de la pancreatitis, nosotros vemos más en la pancreatitis post-CEPRE, vemos desde el ingreso al paciente. Entonces, entre las primeras 6 horas hacemos una hidratación amplia, siempre con el cuidado del riesgo cardiovascular, de la saturación del paciente y el manejo de la presión arterial, el manejo de la frecuencia cardíaca. El paciente queda con un estado hiperdinámico. Esos son todos datos clínicos que lo vamos a ir evaluando a medida que pasan las horas. El control estricto en las primeras horas es fundamental. Y bueno, siempre viendo la necesidad del manejo hemodinámico, ¿no? Si tiene diuresis, el control de la función renal, todo nos va dando pautas de cuánto podemos hidratar al paciente. Eso es fundamental. Respondo eso porque soy médica internista y después hice la residencia de gastroenterología. Buenísimo. Bueno, hay una cosa, es decir, todos los estudios experimentales
han demostrado que el inicio del proceso de pancreatitis aguda es más, parece ser que es más intracelular que intersticial, y que el efecto de los radicales libres al alterar la permeabilidad del endotelio de los capilares pancreáticos, por eso es que la albúmina cumple un rol protector, o sea que es aconsejable hacerle albúmina al paciente. O sea, ahora, ¿cuántos litros pasar? Ya no sé, la verdad es que la doctora es la que sabe eso. Sí, yo creo que Mariana ahí lo respondió muy bien, diríamos, es un plan de hidratación amplio y claramente que va a depender del paciente, del estado del paciente. Ahí lo tenemos al doctor Platas. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Mucho hola, gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Lo que me ¿Todo está, bien? todo muy bien, gracias a Dios. Un saludo. Me da mucho gusto que haga mucho hincapié sobre el uso de la albúmina, es importantísima. Un problema que tenemos en los países pues latinoamericanos es que a veces nos fijamos mucho en el recurso económico. Muchos trabajamos en hospitales públicos y con el afán de minimizar costos se usa mucho lo que son los cristaloides. Más sin embargo, el uso temprano de la albúmina ayuda bastante. Y ahora sí, como dice el doctor, ¿cuánto le vamos a poner? Pues bueno, eso depende de los niveles del paciente. La recuperación hídrica es importantísima con una monitorización de las diuresis, como dijo la doctora anteriormente, y no tener miedo al uso de vasopresores, incluso de manera transitoria para recuperar el estado hemodinámico, para evitar proseguir con una falla multiorgánica en lo que recuperamos la volemia y mejoramos la perfusión. Y el uso también de la albúmina temprano evita la sobrecarga, el que se fuguen los líquidos al espacio intersticial y que al rato el paciente esté dematizado, que muchas veces llega el familiar y no le preocupa cómo está el paciente, lo que le preocupa es que está muy hinchado. Oiga, pues que yo lo veo muy hinchado. Pues, sí, pero mire, está orinando bien, sus parámetros hemodinámicos sí, pero está muy hinchado, y es lo que a ellos les preocupa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es mi pequeña aportación. Saludos, excelente plática. Gracias, doctor, muchísimas encantado. Gracias. Bien, si nos van a hacer una acotación, yo aprovechando que esto es, que tenemos a muchos expertos acá, nacionales e internacionales, que nos pueden responder, y aportando un poco a la residencia, a mí me gustaría, acá en nuestro hospital tenemos la disponibilidad de la amilasa y la lipasa. Le pido al doctor Caramés que nos hable de los momentos adecuados, diríamos, hasta cuándo pedimos la amilasa y a partir de qué día empezamos a pedir la lipasa. Gracias, doctor Bugallo. Felicidades, una excelente charla, excelente plática. Lo que hacemos nosotros generalmente es cuando el paciente ingresa, pedimos de inicio la amilasa y la lipasa sérica del inicio. Y cada 24 horas vamos a estar checando los niveles para ir viendo también el grado de severidad del proceso inflamatorio, el grado de severidad de secreción pancreática o de destrucción pancreática, como bien lo dijo el doctor Bugallo, que eso es lo que nos va a estar analizando. Y como decían hace un momento, el tratamiento o la cantidad de líquidos, estoy de acuerdo con el doctor Platas, eso va a depender de la evolución clínica del paciente. No podemos tener algo estandarizado como decir 3 litros o 4 litros o X litros, ¿no? Hay pacientes que van a requerir mayor volumen, otros pacientes menor volumen, y siempre estar vigilando, como ya bien lo mencionó, niveles de hemoglobina, los niveles de albúmina sérica, los niveles urinarios, en la frecuencia cardíaca, o sea, los factores hemodinámicos del paciente, y estar vigilando también los niveles de la amilasa y de la lipasa sérica, que esos progresivamente nos van a estar hablando de la severidad del daño del páncreas. Bueno, la verdad que acá nosotros hacemos mucho hincapié con los residentes y decimos que empezamos a pedir en las primeras 72 horas la amilasa, que es la que se aumenta de manera inmediata, y finalmente, como todos sabemos, hacen la curva dispar después de ese tiempo en donde empieza a aumentar la lipasa. ¿Quieren acotar algo más? Sí, por supuesto. Ahí el doctor Riveros, que es residente, ahí se va a presentar. No, primero que nada, muy buena la presentación, doctor, muy claro como siempre.
Con respecto, yo soy el doctor Rivero, médico residente acá del Servicio de Gastroenterología. Una pregunta en cuanto a lo que estábamos hablando recién del seguimiento, más que nada, del paciente con diagnóstico ya de pancreatitis, si tendría alguna indicación o alguna rentabilidad, ya sea para el control de la evolución, de repetir las enzimas pancreáticas en un paciente con diagnóstico ya de pancreatitis aguda. Si se vería reflejado en la evolución, o si Es no es que, qué recomiendan o qué experiencia tienen. es que ahí lo dijo el doctor Caramés, En un que eso paciente con diagnóstico... Ah, perdón. no, lo que pasa es que el doctor Caramés ahí lo dijo clarito, es decir, que si vos controlás y ves que las enzimas van bajando, es porque el proceso se está enfriando, porque si la cosa siguiera en actividad, esto es como una activación y otra activación y otra activación y otra activación y va digiriendo toda la glándula, ¿me entendés? O sea que sí, probablemente yo en mi charla no me dediqué más a lo del diagnóstico y no a hacer hincapié en eso, pero el doctor Caramés lo dijo muy bien y aportó su cuota importante, y es decir, solicitar y ver si van descendiendo y va bajando, y bueno, hacer el control clínico y ver que sí, por ahí aparecen síntomas. Bueno, vos podés decir, bueno, le voy a repetir ahora, pero el control de las enzimas es importante, porque Sí, sabes, así es. y si vas a hacer, porque no tenés disponibilidad, acordate, si no tenés disponibilidad de lipasa pancreática, pues no vayan a creer que hay en todos lados, porque es No, cara la lipasa. Acuérdense que si la amilasa sanguínea está en valores dentro del rango normal y el paciente no está cursando una insuficiencia funcional del riñón, acuérdense del dosaje de la amilasuria, que también, es decir, hay pancreatitis agudas que cursan con amilasurias prolongadas. Tengan presente eso. sí, no, eso es un dato muy importante. Nosotros tuvimos un paciente, en la parte privada fue, donde tenía, bueno, le hicimos la CEPRE, el paciente clínicamente, a las 6 horas de la CEPRE, estaba bien clínicamente, sin embargo tenía una amilasemia de 2000, no sé si te acordás, Mariana. Sí, teníamos un paciente que tenía amilasemias elevadas y en el momento de la pancreatitis, o sea, en el De momento de la evaluar. post-CEPRE a las 6 horas elevó la amilasemia y persistió. En el examen físico habíamos detectado que tenía una lesión en las glándulas salivales. Así que eso persistió después hasta 2 o 3 días post-CEPRE, pero en el momento del examen físico nos dimos cuenta que era por eso. El paciente no tenía dolor abdominal, no tenía criterios de CIRS, así que fue mucho manejo clínico más que de laboratorio. Exacto, esta es Bien. una excepción a la regla, pero les digo porque es algo que nos puede pasar Sí. en la rutina y solamente alguien que lo pasó, que tuvo la experiencia, lo va a poder expresar. Bueno, por otro lado, la verdad que quiero aportar y quiero escucharles también a ustedes. Todos sabemos que los estudios por imágenes son muy operadores dependientes y acá tenemos el gran problema de la ecografía. Vos decías claramente, como lo dice la bibliografía a nivel mundial, que la ecografía abdominal nos arroja un diagnóstico del 90%, tanto en patología biliar como en patología pancreática, ¿no? Hablo de manera general. Y lamentablemente acá en nuestro hospital no contamos y muchas veces recaemos en sobre solicitar colangioresonancia, porque no tenemos ese aporte diagnóstico de la ecografía de evaluación inicial. Los cirujanos, por suerte, realizan muy buenas ecografías y bueno, cuando nos vemos en aprietos y no tenemos turno para la colangioreso, pedimos que los cirujanos hagan las ecografías. ¿Qué les sucede en sus hospitales? Ya que hay de todos lados acá tenemos. Lo que vos acabas de decir pasa ahí, en tu lugar, y pasa en todas partes. Pero, por ejemplo, si ustedes me dejan que le cuente, porque yo viví un poco la historia de esto, es decir, esto le pasó al servicio de
del profesor Sarles en Marsella, que es donde nacen todos los consensos de Marsella-Roma, Roma-Marsella. Es decir, ellos veían que ellos tenían la percepción de que el cuadro clínico y la patología era de una determinada manera, y anatomía patológica informaba otra cosa, porque estaban acostumbrados a ver la parte general. Ecografía, radiología informaba otra cosa, porque ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces, ¿qué hizo? Armó un equipo de trabajo y ellos se sentaron con los anatomopatólogos, los gastroenterólogos, y lo que pasa es que eso medio nuestra manera de ser, nuestra mente no es tan amplia y tan abierta como para aceptar eso, porque hay mucho ego que te aplasta la cabeza. Entonces, es decir, sentarse el gastroenterólogo, el radiólogo, el anatomopatólogo, y ponerse a mirar el enfermo en forma conjunta. Es la forma de descubrir cosas. Yo no sé nada de ecografía, pero yo me siento frente a una persona que está haciendo una ecografía y entiendo lo que estoy viendo. Sí, por supuesto. Vos que empezaste a hacer te das cuenta. Creo que es decir, a tomar el toro por las astas y decidirse a armar eso y que lo acepten. Exacto. Y vos estás en un lugar especial porque estás en un hospital de alta complejidad donde tenés todo para que se hagan las cosas de esa manera. Exacto. Lo digo y hago la acotación, si bien yo sé sus respuestas, porque quiero que los residentes vean que no es un problema del hospital, sino es un problema a nivel mundial. Esto sucede en todos los hospitales del mundo. Y con respecto al manejo y al grupo multidisciplinario, es algo que estamos en los inicios, diríamos, ¿no? Tuvimos una reunión con los cirujanos hace un par de semanas, en donde, bueno, la idea es trabajar juntos en este tipo de patología, ¿no? Juan Carlos, ¿vos querías acotar algo con respecto a esto? Sí, solamente que hacer el comentario que con frecuencia sucede que cuando hacen el ultrasonido, sí, resulta que como hay distensión, como ya bien lo comento, porque es parte de la fisiopatología, hay mucho gas intestinal, con frecuencia el radiólogo comenta abundante gas intestinal que no nos permite apreciar bien la totalidad de la glándula pancreática. Entonces, el siguiente paso sería hacer una tomografía, porque obviamente la tomografía no va a tener el inconveniente de si hay gas intestinal o no, y nos va a diferenciar o a medir bien el tamaño del páncreas, la severidad de la inflamación, la extensión de la inflamación, si empieza a haber colecciones o no peripancreáticas, etc. Entonces, de primera intención hacer un ultrasonido, pero el siguiente paso de inmediato sería hacer una tomografía. O incluso hay personas que ya no solicitan el ultrasonido por esta razón y de inmediato solicitan una tomografía abdominal para poder tener un diagnóstico más certero. Pero sí, efectivamente, el ultrasonido sería de inicio el estudio de elección, seguido después de una tomografía. Sí, así es. Bien. No sé si tienen alguna acotación, alguna preguntita más. Mario, ¿vos te acordás del paciente que tuvimos? Yo no me acuerdo el nombre, ¿cómo es el colegio grande ese el católico de Corrientes? El Pío 11, el Pío 11. El Pío 11, ¿te acordás del director? ¿Cómo era el nombre de él? Que era paciente, ¿te acordás de Nakamura? Que hizo un pseudoquiste enorme, pero era gigante el pseudoquiste, tenía como 23 por 25 centímetros, una cosa así. Recuerdo de este paciente cómo ha cambiado el abordaje, hoy lo podemos hacer mínimamente invasivo, por endoscopía. Sí. Y este paciente me acuerdo que fue todo un tema, porque hicimos telemedicina con el doctor Torres, que lo operó vía laparoscópica, que te acordás que nos mandaste a ver la cirugía, porque era nuestro paciente, sí, el director del Pío, y que nos mandó que fuimos a la casa a verlo por los dolores que tenía, pobre este hombre, era un pseudoquiste gigante, y lo abordamos vía laparoscópica, hicimos el drenaje vía laparoscópica de este pseudoquiste gigante. Y cómo ha cambiado después de tantos años, cómo nos vamos a lo mínimamente invasivo, al drenaje transgástrico, nos vamos del vía laparoscópica al percutáneo, al drenaje transgástrico endoscópico. Pero la verdad que yo recuerdo tanto y digo cómo uno ve la evolución y para dónde estamos yendo, ¿no? Desde el punto de vista del intervencionismo, ¿no? Es maravilloso, todo lo que se hace
Es Por maravilloso. ejemplo, todos los pseudoquistes que se pueden tratar de forma endoscópica, cuando abomba la pared del duodeno, la pared del estómago, y vos decís, ¿cómo le solucionás la vida a una persona que en otras épocas había que ir a la cirugía? O sea, es muy, muy bueno todos los avances de la medicina. Sin lugar a duda. La verdad que siempre lo hablamos en diferentes charlas, el doctor Michel siempre nos dice, ¿no?, que la cirugía del tercer espacio vino a cambiar, fue un antes y un después para la endoscopía intervencionista, y la verdad que con la herramienta esta que nos permite sacar tumores por debajo de la mucosa, para hacer el POEM, perforamos el esófago, 25 centímetros, en realidad el drenaje transgástrico de un pseudoquiste se convierte en algo sencillo, ¿no? Después de hacer todo lo que hacemos hoy endoscópicamente con la cirugía del tercer espacio. ¿Qué opina, doctor Caramés? El hecho de contar ahora con estos abordajes mínimamente invasivos ha cambiado completamente la evolución de los pacientes, mejorando de manera drástica la evolución básicamente la evolución del paciente, ¿no? Cuando hay un pseudoquiste que no está infectado, lo que está indicado es hacer una punción transgástrica y colocar los stents plásticos de doble cola de cochino, que queda obviamente, una de las colas del cochino queda dentro del pseudoquiste y la otra queda dentro del estómago, y se pueden colocar 1, 2 o 3 prótesis de acuerdo al tamaño de la colección cuando es solamente líquida y no está infectada. En el caso de que sea una colección ya con necrosis, con datos de sepsis y datos de necrosis, estos tienen función pero no van a drenar el total de la colección. Pueden drenar parte de lo que es el contenido líquido, pero después el contenido de necrosis no se va a mover y el paciente va a seguir la evolución tórpida. En estos casos podemos utilizar los stents metálicos que tienen la gran ventaja de que van a adherir las paredes del pseudoquiste a la pared gástrica, nos van a permitir hacer una dilatación del propio stent y poder entrar con el endoscopio directamente al interior de la cavidad retroperitoneal para estar haciendo los lavados cuantas veces se requieran con el paciente. Así como decías tú, Giovanna, el año pasado tuvimos un paciente hizo una pancreatitis biliar muy severa, estuvo más de 15 días en terapia intensiva, hizo una colección que se necrosó y estaba infectada, y colocamos una prótesis metálica. Ese caso fue muy interesante, también el doctor Michel estuvo conectado, estuvimos así por telemedicina, él estuvo dirigiéndonos para poder hacer el procedimiento de manera con la revisión de un experto al lado nuestro, y pudimos drenarlo perfectamente bien, pero la colección era tan grande que drenamos lo más que pudimos por vía endoscópica, entrando directamente al interior de la cavidad, teniendo mucho cuidado para hacerlo con calma, meter solución, lavar arrastrar o jalar, retirar la necrosis con un asa con red, y hubo necesidad después incluso de que el radiología intervencionista fuera a drenar 2 colecciones que se seguían por las correderas parietocólicas y llegaban prácticamente hasta la pelvis. Ahí ya obviamente el endoscopio no alcanzaba, pero finalmente, y después de alrededor de 5 meses de evolución del paciente, se pudo resolver completamente sin necesidad de un procedimiento quirúrgico. Solamente lo hicimos por vía endoscópica y drenando también por vía de radiología intervencionista las 2 colecciones posteriores. Obviamente el paciente está bien, su función pancreática está normal, como bien decía el doctor Bugallo. Una vez que se resuelve el proceso inflamatorio agudo, toda la función pancreática se vuelve a restablecer, el paciente ya está ganando peso, se está recuperando, está comiendo perfectamente bien, y su evolución ha sido satisfactoria. Y lo más interesante, no hubo necesidad de hacer un procedimiento quirúrgico cuando era un paciente que parecía sumamente grave y que no iba a poderse resolver, o vamos, que lo más factible es que pudiera resolverse por una cirugía. No fue necesario, lo hicimos todo por vía mínimamente invasivo y la evolución fue muy satisfactoria. Esto es un caso, pero es lo que se hace actualmente, tal como lo comentó el doctor Bugallo, hacer el tratamiento avanzando cada vez a procedimientos mayores, pero la mayoría de las veces se puede hacer la solución o tratar por vía endoscópica, y obviamente siempre tener
el equipo multidisciplinario, el intensivista, el internista, el cirujano que está pendiente. Otra cosa muy importante en cuanto al tratamiento conservador endoscópico. Si el paciente tiene un buen nivel de acidez gástrica, es muy difícil que el drenaje del pseudoquiste se infecte. Si vos haces el abordaje percutáneo, siempre tenés el riesgo de que entre un germen de la piel y complique la situación. Excelente esa acotación. Sí. Excelente esa acotación, es muy cierto. ¡Viva los endoscopistas! ¡Viva los endoscopistas! Vamos todavía. Por supuesto. Con mucha fuerza lo digo. No, eso es cierto, esa es la barrera natural que te permite la endoscopía, o sea, el abordaje transgástrico. Es muy cierto eso. Hay un artículo que salió publicado que me encantó leer, hablaba de las bacterias, del pH, de cómo ayuda a que no se sobreinfecte. Y con respecto a ese drenaje, Juan Carlos, fue increíble. Yo tengo el video. Es impresionante fue eso. Dios mío, qué cantidad de material era, es enorme realmente ese pseudoquiste. De inicio, cuando lo hicimos la punción, drenamos cerca de 2 litros. Pero después la necrosis que estuvimos drenando en los días posteriores fue también increíble. Creo que el doctor Plazas quiere hacer un comentario. Lo que acaba de decir el doctor Gallo me parece muy interesante sobre lo que comentó sobre si el paciente tiene un buen nivel de acidez gástrica, es difícil que se infecte. Y eso es muy importante porque de manera así como de cartabón o de como receta de cocina, cuando los pacientes se egresan, es habitual que nos utilicemos inhibidores de bombas de protones en los pacientes. Entonces, con este acotamiento que acaba de decir, pues bueno, estaría pues contraindicado estos medicamentos. Exactamente. Muy bien. Sí. Exactamente. Eso que está diciendo dice este artículo que salió publicado, que dice, no demos, cuando hacemos abordaje transgástrico del drenaje del pseudoquiste, no demos IVP, porque le estás quitando la barrera natural antibacteriana. Excelente, excelente, realmente muy enriquecedor. Bueno, ahora te hago una acotación graciosa. Yo viví la historia. El año que estuve en el ciclo universitario 90-91, viví el momento en que Brigitte Bardot obligó al INSERM del profesor Sarle que libere todos los perros de la investigación. Ganaron los perros, pero la humanidad perdió se terminó cerrando el INSERM de Santa Margarita de gastroenterología, fue el que revolucionó el concepto de pancreatitis aguda. Es así. Muy bien. Bueno, para mí fue un placer compartir y espero que con ustedes este momento que todas las cosas que dije y que después otros médicos aportaron sean de mucha utilidad en su vida profesional. Bueno, espero que así sea, porque la verdad que la idea de estos ateneos es para médicos en formación. Bien, sacamos una cosa. Sí, Mariana. No, y una cosa que quede bien en claro, el tema de la pancreatitis aguda, tener mucha paciencia, estar al lado del paciente. La fluidoterapia es fundamental. Los estudios dicen que entre realizarlo o no aumenta muchísimo la mortalidad, fundamental en las primeras horas. Y el monitoreo continuo, no excedernos en las medidas invasivas, como dijo, y bueno, tener paciencia, estar al lado del paciente y después de las 48 horas ya que sigue con CIRS, ya el paciente ya es grave. Así que bueno, el manejo multidisciplinario y eso en general. Y felicitaciones a todos, muchas gracias a todos por estar. La verdad es que como siempre un gran gusto y bueno, un beso a todos. Saludos a todos. Un abrazo gracias, a todos. Doctor Bugallo. Saludos a todos. Hasta luego. Excelente, doctor. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Saludos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.